Y bueno, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Iván Maya. Soy gerente en el área de soporte técnico y atención a clientes en diseño y manufactura digital y experto en SolidWorks. Y el día de hoy, el tema que vamos a tratar es cómo optimizar nuestros equipos, nuestras computadoras para el uso de SolidWorks. Espero que sea un tema de interés para todos ustedes y bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo. Bien, si en el constante uso de SolidWorks han tenido alguno de estos mensajes o pantallas, como por ejemplo que la memoria disponible es poca, que en este caso requerimos cerrar algunos otros aplicaciones, o incluso mensajes o pantallas como esta, ¿no? En las cuales el programa como tal se queda pensando, se queda haciendo algún tipo de operación. Pues bueno, es evidente que requerimos hacer una reconfiguración de las opciones o de los recursos que estamos utilizando dentro de nuestro equipo para la utilización de SolidWorks. Entonces, pues bueno, vamos a verificar de principio lo que es mínimo, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que SolidWorks nos pide para que en este caso tengamos un óptimo funcionamiento de nuestro sistema? Esta tabla que mostramos en pantalla, ustedes pueden consultarla incluso directamente en la página de solidworks.com, en la sección de requerimientos de sistema. Y bueno, vamos a encontrar las diferentes versiones de SolidWorks junto con los distintos sistemas operativos que son compatibles con cada una de ellas. Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a asegurarnos que nuestro sistema operativo sea compatible con la versión de SolidWorks que estoy queriendo utilizar. Adicionalmente, la memoria RAM es otro tema importante a considerar dentro del uso de SolidWorks. En este caso, el fabricante nos recomienda al menos 8 GB de memoria. Y bueno, en unos momentos más vamos a ahondar un poco en este tema. Las cuestiones de tarjetas gráficas, evidentemente al SolidWorks ser un programa meramente gráfico, pues es importante que contemos con un recurso de hardware que nos permita soportar esos requerimientos del software, en este caso de SolidWorks. Bien, adicionalmente, cuestiones de procesador. Evidentemente, pues hay dos marcas en el mercado normalmente, que es Intel o AMD, y lo que sí debemos asegurarnos es que el procesador esté pensado para ser utilizado en un sistema de 64 bits y de preferencia con una tecnología o con una compatibilidad del SSE2. Bien, pasando de largo un poco por esta cuestión de los requerimientos mínimos, en este caso, como bien comentábamos, 8 GB es lo mínimo que SolidWorks nos solicita para poder trabajar de una manera óptima con el programa. ¿Por qué? Normalmente, la mayor parte del trabajo que realizamos dentro del sistema utiliza la memoria RAM, utiliza la memoria temporal de nuestro equipo. Esto es porque cada vez que nosotros estamos generando nueva geometría, una nueva pieza, un nuevo ensamble, un dibujo, una animación, toda esta información se va quedando guardada dentro de lo que es la memoria temporal de nuestro sistema. Una vez que nosotros guardamos el archivo, nos vamos al comando de guardar, en ese momento en específico, SolidWorks envía como tal esa información que estaba de manera temporal guardada, ahora sí a nuestro disco duro para enviarlo a la memoria permanente de nuestro equipo. Entonces, es por eso que es importante contar con suficiente memoria RAM de acuerdo a lo que vamos a estar utilizando.
Ok, continuando en este tema, pues bueno, si tenemos ensambles de hasta 1000 componentes, 8 gigas será suficiente para pues nuestro trabajo normal. Pero si estos ensambles que vamos a estar trabajando, por ejemplo, superan esta cantidad, pues es recomendable que aumentemos también la memoria RAM que vamos a estar utilizando. De la misma manera, si vamos a trabajar algunas otras tecnologías, como por ejemplo PhotoView, Visualize o CamWorks, pues bueno, son tecnologías que nos van a demandar memoria adicional de la que solamente requeriría lo que es el modelado normal dentro del programa. Entonces, bueno, recomendamos que al menos aumentemos nuestra memoria a 12 gigas. En otros casos, por ejemplo, cuando vamos a estar trabajando ensambles de más de 5000 componentes o incluso trabajando con tecnologías de validación, como por ejemplo SolidWorks Simulation o Flow Simulation, eh, es decir, prácticamente cualquier otra tecnología de validación que contenga el software. Plastics, por ejemplo, también podría estar incluido en este último rubro. Pues bueno, es también recomendable que contemos con al menos 16 gigas para que el trabajo que nosotros hagamos sea óptimo y tengamos la suficiente memoria temporal para que no tenga, en este caso, nuestra computadora que compensar con algún otro tipo de memoria dentro de nuestro equipo. Bien, en este caso nosotros podemos generar o nosotros podemos realizar una prueba de nuestra máquina, un tipo test, en el cual podamos validar que las características que tenemos actualmente de hardware nos puedan ser suficientes o al menos sean óptimas para trabajar con el programa. Para esto SolidWorks ha generado un test dentro de lo que es la aplicación de SolidWorks RX. Voy a mostrar en este momento la ventana de lo que es la aplicación. Bien, y dentro de SolidWorks RX tenemos en su última pestaña lo que es una sección de comparación. Dentro de esta sección de comparación nos permite iniciar esta aplicación, este test, que lo que va a hacer es generar una serie de pruebas, abriendo algunas piezas, haciendo algunos renderizados. Es recomendable que esta prueba la hagamos en algún momento en el cual no vamos a estar utilizando el equipo y no vamos a estar abriendo otro tipo de aplicaciones, porque esto podría ralentizar lo que serían las pruebas. Normalmente tarda alrededor de 30 minutos y nos da una serie de valores como los que muestro en la presentación. En este caso, las velocidades a las cuales están trabajando nuestros CPUs, la parte de Real View, los gráficos, etc. En este caso, pues bueno, podemos comparar directamente en esta página de SolidWorks Benchmarks. La pueden googlear incluso como SolidWorks Benchmark y nos va a llevar directamente a esta sección de Share Your Score, en el cual nos va a permitir visualizar pues los diferentes scores que han obtenido otros usuarios con las diferentes versiones de SolidWorks y bueno, pues qué tan bien o qué tan mal está nuestro equipo con los recursos de hardware que tiene actualmente. Bien, por otro lado, comentábamos que la cuestión de la tarjeta gráfica es bastante importante dentro del programa, dentro de SolidWorks. De igual manera que en el caso anterior, SolidWorks ha habilitado directamente en su página de fabricante de solidworks.com lo que es una sección para que nosotros podamos validar, pues primeramente, tanto el modelo de nuestra tarjeta gráfica como el driver de video que estamos utilizando. Muchas veces sucede que cuando estamos trabajando con el programa, mientras giramos o rotamos la geometría,
puede haber cierto pixeleo en la imagen o que rote como en cámara lenta. Eh, Incluso algunos crashes o algunos cierres inesperados del programa suelen ser resultado de un driver de video que no se encuentre actualizado o no esté del todo siendo compatible con lo que es el programa de SolidWorks. Entonces, en este caso es recomendable que vayamos a consultar esta página para que podamos identificar cuál es el driver, cuál es el controlador que directamente SolidWorks ya ha probado, ya sea para nuestra tarjeta NVIDIA, nuestra tarjeta AMD, o incluso hay algunas tarjetas de Intel que ya han sido probadas también por SolidWorks. Son mínimas, pero bueno, también hay algunas de ellas que tienen el poder suficiente para trabajar de una manera optimizada en la generación de geometría 3D. Entonces, pues bueno, una buena práctica es que mantengamos versión con versión. En este caso, dentro de la página podemos nosotros filtrar lo que sería la versión en específico del software que vamos a utilizar, en este caso SolidWorks 2018, por ejemplo, o SolidWorks 2017, y nuestro sistema operativo. Cada vez que nosotros actualicemos nuestro SolidWorks, pues también es recomendable que vayamos nuevamente a esta página para que validemos que el driver de video que estamos utilizando está en la versión recomendada para pues esa versión de SolidWorks que estamos queriendo utilizar. Bien, adicionalmente, y hablando de estas tarjetas de Intel y NVIDIA, o en este caso Intel y AMD, muchos de los equipos que nosotros adquirimos pues ya cuentan con una tarjeta integrada. En este caso la tarjeta integrada es la tarjeta Intel. Adicionalmente esta tarjeta, pues si nosotros solicitamos que el equipo tuviera una tarjeta externa, puede ser una tarjeta NVIDIA, puede ser una tarjeta AMD, veremos en nuestro administrador de dispositivos ambas tarjetas. Cuando tenemos este tipo de vista, pues significa que tenemos dos dispositivos de video que pueden estar trabajando al mismo tiempo o en distintas ocasiones de acuerdo a las aplicaciones que estemos utilizando. Como buena práctica dentro de SolidWorks, recomendamos que en la manera de lo posible tratemos de deshabilitar por completo la tarjeta integrada y nuestro equipo solamente se quede, en este caso, trabajando con la tarjeta externa, ya sea la tarjeta NVIDIA, la tarjeta AMD, para que no cause conflictos al momento de estar utilizando, por ejemplo, SolidWorks. En este caso, al momento de que nosotros abrimos las aplicaciones de SolidWorks, pues bueno, muchas veces no estamos completamente seguros si nuestro sistema está asignando a la tarjeta externa para trabajar con el programa o está utilizando también la tarjeta interna, en este caso la tarjeta Intel, para trabajar. Y muchas veces, aunque tengamos una tarjeta externa con el driver correcto, si seguimos teniendo nuestra tarjeta integrada trabajando a la par, puede ser que sea esta la que se está utilizando para trabajar con SolidWorks y bueno, pues evidentemente nunca saquemos el máximo provecho de la tarjeta externa que estamos teniendo. Entonces, un método normal para deshabilitar la tarjeta interna es simplemente dar clic derecho sobre ella dentro del administrador de dispositivos y pedirle que la deshabilite. Pero bueno, este método normalmente lo que va a hacer es que va a deshabilitar en esa sesión de Windows la tarjeta, pero una vez que nosotros reiniciemos el equipo, Windows normalmente lo que hace con todo este tipo de dispositivos plug and play es que cada vez que inicio Windows hace una revisión completa del hardware que se encuentra conectado a mi máquina y en ese momento pues volverá a activar esta tarjeta. Entonces, ¿cómo es que podemos deshabilitar lo que serían estas tarjetas integradas? Pues bien, la
única manera es ir directamente al BIOS del equipo para hacer esta desactivación. Y pues bueno, evidentemente cada una de las marcas o fabricantes de computadoras tienen un BIOS distinto. Por ejemplo, para lo que es el BIOS de Dell, podemos encontrar esta opción para deshabilitar la tarjeta integrada dentro de lo que es la sección de video y en la sección de Switchable Graphics. Ahí vamos a ver que tenemos esta opción que nos indica que podemos habilitar o deshabilitar el cambio de gráficos o el intercambio de gráficos, y si lo mantenemos palomeado, lo que va a hacer nuestro equipo es que pues evidentemente puede trabajar con las dos tarjetas y estar intercambiando entre una y otra de acuerdo a lo que las diferentes aplicaciones requieran o lo que el sistema decida. Y al momento que deshabilitamos esta opción, inmediatamente la tarjeta integrada va a quedar de lado y solamente vamos a utilizar la tarjeta externa. Por el otro lado, en cuanto a la parte de Lenovo, por ejemplo, esto es un ejemplo de uno de los sistemas BIOS que contienen, en el cual en la sección en específico de Display podemos ver cuál es el dispositivo de gráficos a utilizar por default. En este caso, podemos dejarlo directamente como NVIDIA. Normalmente va a detectar desde aquí las dos tarjetas. Nos muestra la tarjeta integrada, nos muestra la tarjeta NVIDIA, o los gráficos discretos en los cuales podrá de la misma manera switchar entre ambas tarjetas. Entonces, aquí deberíamos poder nosotros seleccionar la tarjeta externa que tiene nuestro equipo conectado, y con esto debería ser suficiente para que solamente ya dentro de Windows detecte esa tarjeta externa. Por último, un ejemplo dentro de la parte de HP es en este caso lo que sería esta pantalla, dentro de los cuales en la sección avanzada vamos a poder habilitar o deshabilitar esta opción de video integrado. En este caso lo que vamos a hacer de preferencia es deshabilitar el Integrated Video para que deje de utilizar la tarjeta integrada y se enfoque directamente a lo que sería el uso de la tarjeta externa que tenemos instalada. Bien, estos son solamente algunos ejemplos de los diferentes sistemas BIOS que pueden contener nuestros equipos. Para cada caso particular podrían dirigirse ya sea a la página de su fabricante para verificar cómo es que pueden deshabilitar la tarjeta integrada que contiene el equipo, y con esto asegurar que siempre se esté utilizando nuestra tarjeta externa. Bien, continuando con esta parte de los objetos gráficos, pues bueno, dentro ya de Windows, normalmente cada aplicación que nosotros abrimos genera una cantidad de objetos gráficos, en este caso dentro de Windows, objetos GDI. Ya sea que nosotros estemos trabajando con gráficos de vectores como líneas, puntos, ya sea que nosotros estemos trabajando con imágenes de mapa de bits, o incluso con fuentes de letras y números, cada uno de estos elementos genera una cantidad de objetos gráficos dentro del sistema. Normalmente dentro de lo que es el administrador de tareas, nosotros dentro del comando de la opción de ver, podemos pedirle al administrador de tareas que nos muestre la columna de objetos GDI o objetos gráficos. En este caso, con esto podremos estar monitoreando cómo nuestras diferentes aplicaciones están utilizando esos objetos GDI. En este caso, lo recomendable es que estos objetos nunca lleguen cercano al valor de 10.000 objetos, es decir, la suma de todos los objetos que está utilizando Windows debería de mantenerse siempre por debajo de los 10.000 objetos, ya que este valor es el límite que Windows tiene por default para trabajar con aplicaciones gráficas. Una vez que nuestro sistema llega
a este límite o a este valor de 10.000 objetos, lo que hace Windows en este caso es cerrar o forzar el cierre de la aplicación que más objetos esté consumiendo. En este caso, SolidWorks, al ser una aplicación meramente gráfica, suele consumir una cantidad importante de objetos. Entonces, esta suele ser la aplicación que Windows forza a cerrarse. Y podría ser una de las razones por las que tengamos constantes cierres en el programa. Entonces, pues bueno, es recomendable que tratemos de mantener ese valor por debajo, pero si en este caso, con nuestro trabajo diario, vemos que de forma constante la aplicación simplemente de SolidWorks o las 2 o 3 aplicaciones que sí requiero utilizar de manera diaria acercan bastante ese valor al sistema de 10.000 objetos, pues lo que podemos hacer es editar directamente ese límite que tiene Windows por default en lo que sería el registro y aumentarlo. En este caso, este valor de 10.000 objetos se puede aumentar máximo hasta 5 veces. Es decir, de 10.000 podría crecer hasta 50.000 objetos, con los cuales el software de Windows, en este caso, debería de poder trabajar si es que nuestro equipo, evidentemente, tiene las características de hardware necesarias. Entonces, pues bueno, dentro del registro de Windows, en el editor de registro, podemos ir a esta dirección directamente y modificar estos valores. En este caso, como les comentaba, 5 veces para los objetos GDIs, y esta parte del user process es importante también aumentarlo. En este caso es cuántos procesos a la vez puede estar trabajando nuestro sistema. Entonces, podemos aumentarlo máximo hasta 10.000 procesos del límite actual que tiene o del límite por default que tiene, que es de 10.000 también. Para poder realizar estos cambios, pues bueno, dentro de los documentos que estoy compartiendo en esta sesión, en la sección de documentos, ustedes pueden descargar o pueden, descargar el documento que está ahí, un PDF que se llama Metodología para Revisión y Diagnóstico de SolidWorks, en el cual pues estoy explicando paso a paso el cómo realizar esta modificación en el registro de Windows para que no haya ningún tipo de riesgo para ustedes. Bien, adicionalmente, muchas de las tarjetas gráficas externas pues ya cuentan con lo que sería un panel de control. En este caso, como mero ejemplo, estoy utilizando el panel de control de NVIDIA, dentro del cual, por ejemplo, tiene una sección que nos indica cuál es el procesador que va a estar utilizando para pues el trabajo de los gráficos. Normalmente, por default, en esta sección está seleccionado el procesador normal, el procesador interno que tiene nuestro equipo, y lo que sucede en ese momento es que la mayoría de gráficos, aunque tengo esta tarjeta externa, pues se siguen procesando el procesador por default o el procesador integrado que tengo en mi máquina. Entonces es importante que nos aseguremos que en esta sección esté seleccionado el procesador de mi tarjeta gráfica para que directamente todos los objetos gráficos se estén procesando de principio en mi tarjeta. Adicionalmente tenemos una sección de configuración 3D, desde la cual podemos activar algunas opciones, como por ejemplo el buffer triple. Normalmente ya la mayoría de tarjetas externas tienen este buffer que me permite acelerar aún más lo que sería el procesamiento de gráficos, si es que las aplicaciones que estoy utilizando en ese momento lo requieren. Entonces, es recomendable que podamos activar ese buffer. Y adicionalmente, dentro de esta misma sección de configuración 3D,
tenemos la opción de esta parte de sincronizado vertical. Esta sincronización es como el display, en este caso lo que me está mostrando el sistema en mi pantalla, pues espera o no a que se procesen por completo las imágenes dentro de mi tarjeta gráfica. Entonces, es recomendable que activemos la sincronización vertical de tal suerte que siempre el display espere a que se procese por completo la imagen para mostrarme nuevamente la imagen. Esto tal vez vaya a desfasar un poco la imagen, pero bueno, es una cuestión de milisegundos que normalmente es imperceptible para el usuario y nos permite tener un mejor rendimiento en cuanto a la utilización de gráficos. Así como existe este ejemplo, existe también un ejemplo similar para las tarjetas AMD. En el mismo documento que comento que estamos compartiendo en este webinar, en la sección de documentos, van a encontrar la sección donde está descrito cómo realizar este tipo de cambios, este tipo de configuraciones en el panel de control de sus diferentes tarjetas. Bien, hablábamos hace un rato que la memoria RAM es la memoria temporal en la que SolidWorks normalmente está almacenando la información mientras estamos trabajando. Pero bueno, hay una memoria que también normalmente aporta o ayuda, en este caso a SolidWorks o a cualquier aplicación que requiera de la memoria RAM, una vez que la memoria RAM se está desbordando. Entonces, en este caso, la memoria virtual lo que nos posibilita es que nuestro mismo sistema tome memoria adicional, normalmente de alguno de nuestros discos duros, para trabajar también de forma temporal con cierta información. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando nosotros estamos paginando directamente la memoria o el sistema está paginando la memoria, de forma predeterminada va a tratar de utilizar la memoria física o la memoria RAM física que tenemos. Pero cuando en este caso llega a desbordarse y no es suficiente, pues esa memoria ahora va a comenzar a utilizar algunos sectores de nuestro disco duro para almacenar parte de esta información temporal y después, cuando la requiera, volverla a regresar a la memoria física para continuar la paginación. Entonces, esto es un recurso que todos los sistemas operativos utilizan, pero pues evidentemente conforme vayamos utilizando este tipo de memoria puede ralentizar también nuestros procesos. Aquí es importante también que tengamos pues memoria suficiente para que pues en dado caso que la memoria RAM se vea sobrepasada, pues pueda echar mano suficiente en este caso de el espacio del disco que tal vez tengamos libre. Entonces, para configurar la memoria virtual directamente en lo que es el panel de control, las opciones del sistema, podemos ir a la configuración avanzada del sistema, que es una opción que aparece del lado izquierdo de la pantalla. Una vez yendo a esa configuración avanzada, pues tenemos estas propiedades del sistema y una sección de rendimiento. Dentro de la sección de rendimiento podemos configurar algunas opciones, dentro de los cuales vamos a ver, dentro de opciones avanzadas, la memoria virtual. En este caso, esta memoria virtual normalmente está configurada o está limitada a el mismo tamaño de nuestra memoria RAM física que tenemos. Por ejemplo, en este caso, si tenemos 16 GB de RAM, pues el tamaño de la memoria virtual normalmente por default se iguala a esos 16 GB. Pero nosotros podemos cambiar lo que sería ese valor y como tamaño inicial podemos dejar esos 16 GB, pero podríamos o podemos normalmente como buena práctica en nuestros sistemas Windows, aumentar este tamaño hasta un máximo de 3 veces lo que tengamos de memoria RAM física. En este caso, por ejemplo,
48 gigas. Evidentemente, estos gigas pues deberemos tenerlo libre en nuestro disco duro para que el sistema pueda pues tomarlos en algún momento que se requiera. En este caso no estamos diciendo que estos 48 gigas siempre se van a mantener ocupados por esta memoria virtual, pero bueno, estamos dando opción a que en algún momento que se vea sobrepasada nuestra memoria RAM, pues el mismo sistema operativo pueda echar mano de un espacio importante dentro de nuestro disco para que no se vea mermado en cuanto a tener que esperar a que se libere memoria para poder continuar procesando cierta información. Bien, esto es otra configuración que también van a encontrar en el mismo documento que estamos compartiendo. Bien, adicionalmente, como algunas novedades para el rendimiento dentro de SolidWorks, en la versión 2018 se agregaron un par de opciones. En este caso, el indicador de progreso para la apertura, cada vez que yo abro lo que sería un ensamble, por ejemplo, SolidWorks me va a mostrar un mensaje de este tipo, en el cual me va a indicar qué es lo que está haciendo el sistema, ya que muchas veces cuando abríamos en otras versiones los archivos, pues no sabíamos si en realidad el sistema estaba trabajando o ya se había quedado pasmado, ¿no? Entonces, esta ventana nos va a mostrar tanto el tiempo transcurrido para la apertura como cuál es el proceso específico que está realizando. Normalmente lo que hace el programa es primero abrir los archivos, pasar a la actualización, en este caso del ensamblaje, y luego también actualizar gráficamente lo que nos va a mostrar. Entonces, aquí directamente vamos a poder ver en qué etapa se encuentra de esta apertura y qué es lo que en específico está haciendo el programa. Adicionalmente a esto, una vez que ya ha abierto nuestro ensamble, pues podemos ir a lo que sería la evaluación de rendimiento. Esto dentro de nuestro menú de herramientas de SolidWorks. Aquí directamente vamos a poder visualizar el tiempo de apertura de cada uno de los componentes, de cada una de las piezas que contiene nuestro ensamble. Y bueno, de forma gráfica, ver cuáles son los componentes que más tiempo están tardando en cargar o en abrir dentro de este ensamble. Entonces, esto es importante ya que podemos visualizar, por ejemplo, qué componentes tardan más en abrir y tal vez están tardando más en abrir porque la cantidad de gráficos que contienen es bastante. En este caso, por ejemplo, coincide en esta misma ventana de evaluación de rendimiento, en otra sección que es el display, podemos ver lo que sería el número de triángulos gráficos que se requiere realizar para cada uno de las piezas que nosotros estamos abriendo. Evidentemente, entre más número de triángulos se requieran calcular o se requieran realizar, pues va a tardar más el programa en poder cargar la información. Entonces, con esto también podemos verificar qué componentes son los que están generando esta carga demasiado excesiva de gráficos. Y bueno, en dado caso, normalmente estos gráficos suelen ser porque existen demasiadas aristas dentro de nuestra geometría. Puede ser porque esté muy detallada, porque tenga una malla, por ejemplo, porque tenga una cuerda de tornillo. Es decir, todo este tipo de elementos pues hacen que se requiera cargar demasiada información gráfica que muchas veces para el trabajo diario de esa pieza o ese ensamble tal vez no vayan a aportar del todo. Entonces, podemos hacer una configuración, por ejemplo, simplificada, en la cual omitamos ese tipo de geometría dentro de la pieza y, pues bueno, evidentemente, tener la configuración donde sí se muestre el mallado o sí se muestre el texto o sí se muestre la cuerda para una cuestión de presentación, por ejemplo. Pero normalmente para el trabajo diario del diseño, pues no aportan en gran cosa estos elementos que muchas veces sí queremos modelar.
Bien, por último, dentro de las opciones de rendimiento que podemos encontrar dentro de SolidWorks, en específico en el menú de herramientas, en el comando opciones, vamos a ver esta ventana. Y dentro de esta ventana tenemos una sección específica orientada al rendimiento. Bien, en esta sección vamos a ver una serie de elementos que podemos activar, desactivar o incluso controlar el nivel de detalle. Como por ejemplo, la primera opción, lo que dice verificar al reconstruir. Esto lo que nos permite es que cada vez que yo abro lo que sería un ensamble en SolidWorks, pues haga la reconstrucción como tal de lo que sería todo el ensamble. Es recomendable activar esta opción en cuanto a que nos dice activar verificación de sólidos avanzada. ¿Qué hace con esta verificación de sólidos avanzada? Pues bueno, meramente lo que nos permite es que verifique cada uno de los sólidos en cuanto a errores o modificaciones de operaciones que se han realizado. Entonces, normalmente podríamos dejarla habilitada, pero debemos estar conscientes que al habilitarla y al pedirle al programa que esté verificando este tipo de errores, pues también podría ralentizar la apertura de esos archivos. Omitir la comprobación de autointersección para algunas operaciones de chapa metálica. En este caso, si yo activo esta opción, lo que va a hacer el programa es que va a suprimir algunos mensajes de advertencia, en específico para piezas de chapa metálica, que normalmente SolidWorks lanza al momento de que abre este tipo de componentes, como por ejemplo cuando una misma brida comparte una arista o cuando la pieza no se está aplanando correctamente, pues bueno, mandan algunos mensajes de alertas. Entonces, si yo quiero evitar que me estén enviando ese tipo de mensajes y se tome evidentemente también memoria para realizar ese tipo de operaciones, vamos a omitir esas comprobaciones. La transparencia también es una cuestión importante en la cual si dejamos esta calidad alta en modo de vista normal, lo que va a suceder es que la transparencia de alta calidad se va a mantener mientras estamos en una vista fija, pero cuando comencemos a rotar la geometría va a bajar la calidad de esas transparencias para optimizar el uso de los gráficos. Si activamos la calidad alta para el modo de vista dinámico, lo que va a suceder es que incluso cuando esté rotando el componente, va a mantener esta vista de calidad alta, pero pues evidentemente va a consumir muchos más gráficos de los necesarios. Entonces, pues bueno, eso es una opción que para, nuevamente, una cuestión de presentación la podríamos habilitar, pero para el trabajo diario seguramente no será tan importante para nosotros. La generación de curvatura, igualmente, cada uno de los arcos que se generan dentro de SolidWorks en realidad está formado por una serie de líneas que están prácticamente juntas o pegadas una de otra. Entonces, a nuestra percepción, conforman un arco. Entonces, entre más detalle, más nivel de detalle le demos a esta curvatura, pues estas líneas van a ser más pequeñas y se van a mantener más juntas entre ellas para generar ahora sí una línea más continua, y entre más bajemos este nivel de detalle, pues podrá tener algunas líneas más largas, con una mayor separación, pero nos va a permitir un mejor rendimiento de nuestro software. Entonces, las recomendaciones para trabajar con ensambles grandes, por ejemplo, mantengamos desactivada esta generación de curvatura. La verdad es que, nuevamente, son cuestiones demasiado imperceptibles para el usuario. Por otro lado, en cuestión de ensamblajes, pues podemos activar opciones como cargar automáticamente los componentes aligerados. Esto significa que no traiga de principio toda la información del componente, y una vez que nosotros requiramos modificar el componente, pues podemos solicitar que se solucione o ahora sí se traiga toda esta información. El siempre solucionar los subensamblajes lo que va a forzar al software es que, aunque no hayamos expandido un cierto subensamble,
pues ya haya traído toda la información correspondiente al subensamble. Esto también podría alentar un poco la apertura del ensamble. Entonces, si nos es de utilidad, podemos activarlo, pero es recomendado de mayor manera que lo mantengamos sin utilizar. Bien, también tenemos cuestiones como comprobar los componentes aligerados desfasados. En esta opción lo que hace el programa es que, aunque los componentes están como aligerados, lo que hace es que, pues bueno, carga de cierta manera los ensambles para verificar si tiene algún tipo de cambio y posteriormente los pasa aligerados. Esto evidentemente también esta comprobación va a tardar un poco más eh, nuestro ensamble en abrir, pero bueno, normalmente es lo que podría hacer el sistema, verificar que algunos de estos componentes no se encuentren desfasados o con modificaciones que no estén mostrándose. Normalmente esta opción, cuando activamos en la sección de ensambles que los ensambles se abran en modo de grandes ensambles, pues siempre está deshabilitada por default. Bien, algunas otras opciones importantes, la velocidad de animación en las relaciones de posición. Seguramente ustedes se han dado cuenta que cuando hacen una relación de posición, los componentes se ve cómo se arrastran o cómo viajan de un lugar a otro dentro de la pantalla. Esto es meramente gráfico y normalmente recomendamos que esté apagada esta velocidad de animación en la relación de posición para que, aunque no nos muestre este viaje del componente, pues la verdad es que es algo no necesario en nuestro trabajo diario. La sensibilidad de los SmartMates, en este caso, cuando nosotros dejamos presionada la tecla Alt y arrastramos, por ejemplo, una arista hacia otra arista de un componente diferente, o una arista circular hacia otra arista circular, pues lo que nos permite el programa es generar algunos mates o algunas relaciones de posición en automático. Entonces, esta sección de sensibilidad lo que nos va a permitir es qué tan rápido o qué tan lento va a reaccionar el programa para mostrarnos esta opción de relación de posición entre dos componentes. Tenemos algunas opciones también adicionales, como por ejemplo, purgar los datos de configuración guardados en la caché. Este tipo de opción lo que nos permite es que una vez que cerramos el programa, pues algunos datos de configuraciones que tal vez estuvimos utilizando de las piezas, pues se eliminen directamente de nuestra memoria temporal para que no estemos utilizando memoria temporal de forma innecesaria. Bien, a grandes rasgos, estas son algunas de las opciones que podemos utilizar dentro del rendimiento de SolidWorks. Pero bueno, si ustedes quisieran obtener más información al respecto dentro de lo que sería las opciones de rendimiento de SolidWorks, pues los invito a que ingresen directamente a nuestro canal de YouTube. Una disculpa, tengo aquí un pequeño percance con mi presentación, pero bueno, vamos a retomarla. Un segundo, por favor. Bien,
Ok, no hay problema. En este caso, como yo les comentaba, dentro de lo que sería nuestro canal directamente de YouTube, pues tenemos algunos videos que hablan de la optimización de nuestro sistema, como por ejemplo, optimiza la configuración de tu equipo de cómputo. En este caso, los invito también a ver este tipo de videos dentro de nuestro canal, los cuales les podrán ayudar a verificar estas opciones con las cuales cuenta directamente SolidWorks y pues bueno, cómo pueden seleccionar o optimizar las distintas opciones que tenemos tanto de SolidWorks como también algunas otras opciones dentro de nuestro sistema operativo. Entonces tenemos este video de optimizar la configuración de tu equipo de cómputo. Tenemos también algunos videos del manejo de grandes ensambles, que seguramente adicionalmente a este webinar que estamos teniendo el día de hoy y este documento que ya estamos compartiendo en PDF, pues ambos videos les podrá ayudar a configurar su equipo de una mejor manera para la utilización o el aprovechamiento de los recursos de su equipo dentro de SolidWorks. Pues bien, prácticamente con esto terminamos lo que sería el webinar del día de hoy. Pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento de externarla. Tenemos directamente en su panel de la sesión una sección de preguntas donde pueden ustedes escribir cualquier inquietud que tengan al respecto. Ok, aquí por ejemplo, bueno, gracias Alejandro. Bien, ¿qué marcas recomendamos en cuanto a los equipos? La verdad es que no podríamos recomendar una marca en específico. La mayoría de fabricantes tiene equipos suficientemente poderosos para trabajar de manera óptima con SolidWorks. En este caso, dentro del webinar, pues mostramos, por ejemplo, en la parte del BIOS, algunas marcas conocidas como Dell o HP o Lenovo, pero bueno, como comentaba, los diferentes fabricantes pues tienen en su mayoría distintos equipos que nos permiten trabajar de manera eficiente con el programa y bueno, es más importante, más que la marca, que podamos revisar estos requerimientos de los que hablamos al principio en cuanto a cantidad de memoria RAM, procesador, tarjeta gráfica, etcétera, etcétera, que bueno, sean los recomendados al menos por el fabricante, ¿no? Bueno, por aquí nos preguntan, ¿es posible usar recursos compartidos en paralelo de dos o más equipos? Sí es posible, pero no siempre. Hay solamente algunas aplicaciones de SolidWorks que nos permiten utilizar los recursos de algún otro equipo mientras yo estoy o continúo trabajando en mi máquina. En este caso, por ejemplo, lo que es PhotoView y Visualize, lo que son las herramientas para renderizado. Y de la misma manera, Flow Simulation contienen algunas aplicaciones que nos permiten pues instalarlas en distintos equipos a manera de que puedan fungir como clientes y servidores y que podamos, por ejemplo, las tareas de renderizado, hacerlas en otro equipo mientras yo continúo trabajando con el modelado, por ejemplo, dentro de SolidWorks, o de la misma manera que yo pueda mandar a otra máquina a hacer un cálculo de simulación en lo que yo trabajo con alguna otra parte de mi modelado. Entonces, Guidel, si estás interesado en esta parte, pues te invito a que te comuniques con nosotros directamente en DMD, te podemos apoyar a hacer este tipo de configuraciones. Ok, ¿influye el disco duro de estado sólido contra el disco mecánico?
Gracias, Luis. Sí, la verdad es que sí, sí influye bastante. Normalmente en donde más se nota pues la diferencia entre un disco y otro es cuando estamos abriendo la información o cuando la estamos guardando. Normalmente los discos de estado sólido tienen una velocidad mucho mayor que un disco mecánico. Entonces, para esas dos operaciones en específico es donde podemos notar una, pues una diferencia importante, pero adicionalmente pues también cuando nuestro programa deja de trabajar con la memoria RAM y comienza a trabajar con esta memoria virtual de la cual hablábamos hace unos minutos, pues evidentemente esa memoria virtual va a poder trabajar a una mayor velocidad si nuestro disco es de estado sólido. Bien, por aquí nos dicen, he estado trabajando con un ensamble de más de 2.500 piezas. Con estos tips puedo asegurar que mejore el rendimiento de mi equipo. Sí, Esaú, definitivamente, pues esto te recomiendo que de hecho descargues este documento que estamos compartiendo aquí y que, pues bueno, procedas a realizar la configuración que por ahí recomendamos en cuanto al driver de video, en cuanto a la memoria virtual, los objetos gráficos, etcétera, etcétera. Normalmente, sí se aumenta bastante el rendimiento al momento de hacer este tipo de configuración. Estos cambios, estos pequeños ajustes en el panel de control de las tarjetas gráficas también suelen ayudarnos muchísimo en el rendimiento dentro del programa. Y bueno, como hace un rato también les mencionaba, te invito a que veas, por ejemplo, este video que mostré en nuestro canal de YouTube de cómo optimizar tu equipo, ya que también ahí encontrarás algunas otras opciones ya dentro de SolidWorks para pues, mejorar el rendimiento para este ensamble de más de 2.500 piezas que estás trabajando. Bien, por aquí Sebastián nos pregunta si en Windows 10 es el mismo proceso para optimizar la workstation. Sí, Sebastián, la verdad es que todas estas secciones que vimos el día de hoy en cuanto a objetos GDI, objetos gráficos, la memoria virtual, los paneles de control de las tarjetas, tanto en Windows 7, Windows 8.1 como Windows 10 se encuentran en las mismas secciones. Entonces podrías utilizar en este caso este mismo procedimiento. Para las computadoras marca Asus, sí, también igualmente podemos utilizar esta parte. Bien, nos preguntan si actualmente corre sobre Mac. Bueno, lamentablemente SolidWorks se ha casado siempre con lo que es la tecnología de Microsoft y Windows. Entonces, para poder correr sobre Mac, normalmente requerimos pues correr de forma virtual dentro de la Mac un sistema de Windows. Incluso en este momento ya hay algunas computadoras Mac que nos permiten instalar Windows de forma nativa, es decir, que desde que arrancamos el equipo ya nos da opción de arrancar sobre el sistema Windows o arrancar sobre el sistema de Mac. En este caso, pues sí habría algunas consideraciones, ya que algunas veces el hardware como tal pues no tiene completa compatibilidad con los controladores, por ejemplo, o con los drivers, y por ejemplo en la parte de video tal vez no siempre estemos utilizando el máximo rendimiento de la máquina. Ok, por aquí nos preguntan ¿por qué seguido se cierra SolidWorks? Me aparece la ventana de informe de errores. Bien, como bien comentábamos al principio, normalmente puede ser que ya sea el programa esté saturando, por ejemplo, la memoria RAM. Otra opción puede ser que el driver de video no esté completamente actualizado. Esto es algo muy simple, muy sencillo, pero normalmente suele dar muchos problemas cuando no está actualizado. Y pues también otra opción, Héctor, por aquí nos comentas que suele aparecer o suele suceder cuando quieres editar algunas ecuaciones. Entonces, bueno, en este caso me suena más a que tal vez algún componente de los prerequisitos que utiliza el programa pudiera tener algún tipo de fallo o incluso algún tipo de corrupción.
para este tipo de funciones, como lo es la edición de ecuaciones, el programa utiliza herramientas de Visual Basic, lo que es el Visual Basic for Applications, y pues también algunas herramientas de .NET. Entonces, pues bueno, algo que te podría recomendar es, pues de principio, correr una reparación a este tipo de componentes, ya sea directamente en tu panel de control o en el disco de instalación de SolidWorks. Hay una carpeta que se llama Prerex y esta carpeta te puede, bueno, contiene los instaladores tanto del Visual Basic for Applications, del Visual C++ y del .NET, los cuales desde ahí puedes correr y tratar de correr una reparación de estos elementos y bueno, hacer una prueba nuevamente después de estas reparaciones, ver si esto ayuda a que ya no esté apareciendo este tipo de errores, actualizar el driver de video como bien te lo comentaba, y bueno, si aún con estas acciones continúa apareciendo el error, te invitaría a que te comuniques con nuestro equipo de soporte para poder realizar un diagnóstico más exhaustivo de lo que es el error, ¿no? Me sirve una tarjeta NVIDIA Quadro P4000. Bueno, sí, la verdad es que la mayoría de tarjetas de la serie Quadro son compatibles con lo que sería SolidWorks. En este caso solamente habría que validarla en la página que mostramos al principio para asegurarnos que haya un driver ya aprobado por el fabricante, ¿no? Por aquí, Julio, me comentas, Julio Navarro, no me aparecen los procesos GPI o los objetos GDI desde el administrador de tareas. Ok, bueno, como comentábamos, meramente hay que solamente pedirle al administrador de tareas que nos los muestre dentro de esta sección de procesos, en la sección de ver y seleccionar columnas. Vamos a poder visualizar lo que sería esta opción de lo que serían los objetos GDI. Entonces, bueno, desde ahí es desde donde podemos mostrar esta columna para estar monitoreando estos objetos. Bien, Julio, adicional nos preguntabas del disco duro estado sólido, creo que ya lo contestamos también. Sí se aumenta la velocidad si utilizamos un disco duro estado sólido, incluso en una laptop. La verdad es que es similar a una laptop o una desktop. Un disco duro estado sólido siempre es más veloz y esto nos permite tener un poco de mayor rendimiento. Ok, Jesús. Bien, en cuanto a si aplican estos cambios para mejorar también algunas otras aplicaciones, la verdad es que sí. Por ejemplo, la cantidad de objetos gráficos GDI, pues evidentemente a toda aplicación gráfica que utilicemos dentro de nuestra computadora seguramente le ayudará. La parte de la memoria virtual, incluso la configuración de las tarjetas gráficas dentro de su panel de control, seguramente apoyará bastante. Milton Sael nos pregunta si se pueden habilitar los gráficos de RealView en equipos con procesador de 2 núcleos. Sí, Milton, la verdad es que normalmente el RealView no tiene o no está tan limitado en cuanto a cuántos núcleos tenemos de procesamiento. Incluso te podría comentar que en un equipo con un solo núcleo podría funcionar. Más bien tiene un poco más que ver con la cuestión de qué tipo de tarjeta gráfica tengo en mi máquina y si el driver de video que tengo pues soporta estos gráficos RealView. Entonces, algo que te podría recomendar nuevamente es que verifiquemos que la tarjeta gráfica que tengamos sea compatible con el software y pues que también tengamos el driver de video actualizado para que se puedan habilitar estas opciones de los gráficos de RealView. Ok, Esaú nos comenta por aquí que al parecer no está pudiendo descargar el documento. Sí, claro, Esaú, si nos envías un correo a soporte@dmd.com.mx, con todo gusto te podemos compartir el documento por medio de correo electrónico.
Por aquí nos pregunta Alberto, ¿qué podría influir en cuanto a que el programa tarde tanto para iniciarse? Bien, Alberto, muchas veces algunos privilegios que podamos tener dentro de la máquina podrían limitar y un poco a que el programa pueda abrirse rápidamente. En este caso, es recomendable que tengamos privilegios administrativos, sobre todo en los registros de Windows, ya que cada vez que iniciamos una sesión de SolidWorks, pues se generan o se crean algunas llaves de registro, algunos archivos dentro del registro de Windows, perdóname. Entonces, pues bueno, una primera opción en este caso podría ser que tal vez no tengamos privilegios suficientes y a veces pues le cuesta un poco de trabajo al programa abrir porque no pueda crear ciertas llaves en el registro. Otra opción muchas veces también es que el antivirus que estamos utilizando sea demasiado agresivo, es decir, que prácticamente tenga que analizar absolutamente todo proceso que se corra en nuestra máquina. Entonces, pues bueno, también muchas veces esto afecta a que pues tarde más en abrir en nuestro SolidWorks. Hay una prueba que tal vez podríamos realizar es tal vez apagar de forma temporal nuestro antivirus, abrir SolidWorks y ver si el tiempo de apertura cambia. En dado caso que efectivamente lo esté afectando el antivirus, pues podríamos pedirle, en este caso, a sistemas o incluso nosotros mismos, configurar dentro del antivirus que tal vez haga algunas excepciones, por ejemplo, al proceso de SolidWorks, en este caso al programa como tal, para que no lo esté siempre monitoreando mientras está abriendo, ¿no? Ok, si tienes una cuenta administrativa, también valdría la pena hacer una prueba ejecutándolo directamente en esa cuenta y bueno, ver si esto efectivamente nos ayuda, ¿no? O cambia el tiempo en el que abre. Y, igualmente, si quieres, podemos revisarlo un poco más a detalle si te comunicas con nosotros a nuestro teléfono de soporte técnico. Eh, Bien, por aquí nos comentan, sé que SolidWorks va dirigido a la nube en futuras versiones. Cuando así sea, no importará la máquina que tengamos. Bueno, efectivamente, la verdad es que SolidWorks está ya incluso ofreciendo en este momento unas primeras versiones para trabajar sobre la nube. Y efectivamente, ya en el trabajo sobre la nube, pues no implica que tengamos nosotros una grande cantidad de recursos de hardware, ya que pues meramente todo el procesamiento se estará realizando en procesadores de los servidores de SolidWorks y nosotros pues solamente estaríamos accediendo a lo que serían estos servidores para utilizar la aplicación. Entonces, pues sí, en ese momento podríamos dejar de preocuparnos un poco por este tipo de características y la verdad es que seguramente ya no tardará mucho en suceder, ¿no? Como comentaba, ya en este momento hay algunas aplicaciones que se están ofertando para correr sobre la nube y bueno, seguramente en los años próximos ya tendremos también SolidWorks trabajando en esta modalidad al 100% y podremos utilizar pues prácticamente cualquier tipo de equipo, siempre y cuando tengamos una buena conexión, una conexión de banda ancha, para pues poder trabajar con nuestros modelados. David García, ¿afecta el rendimiento de la computadora si meto memoria RAM de diferentes velocidades? Sí, en realidad muchas veces puede afectar un poco, dado que la paginación que está haciendo nuestro sistema operativo como tal, pues a lo mejor puede estar logrando procesar una cantidad interesante de información en una primera tarjeta de memoria que tal vez sea más veloz y pues en algún momento requiriendo esperar a que la tarjeta que tiene una velocidad más baja pues termine ese procesamiento. Muchas veces lo que sucede aquí es que si comienza a haber ese retraso en la paginación entre una memoria RAM y otra,
pues lo que trata de hacer el sistema es compensar esto y comienza también a lo mejor a mandar algo de información a la memoria virtual. Entonces, esto nuevamente pues, nos puede ralentizar un poquito también el trabajo de nuestro sistema. La verdad es que sí es más recomendable que tengamos en la manera de lo posible nuestras tarjetas de memoria RAM trabajando siempre a la misma velocidad, ¿no? Bien, pues me parece que son al momento todas las preguntas. Si tienen alguna pregunta adicional, con todo gusto pueden hacérnosla llegar a nuestro correo de soporte@dmd.com.mx. Con todo gusto ahí podremos pues darle seguimiento a cualquiera de sus dudas, ya sea referentes a este webinar del día de hoy o a cualquier otro. De mi parte, pues es todo. Nuevamente les agradezco a todos los asistentes el tiempo que se han tomado para, pues bueno, escuchar este webinar. Les deseo de parte de la familia de DMD que tengan unas excelentes fiestas, una feliz Navidad y un excelente inicio de año. Muchas gracias nuevamente a todos y que tengan excelente día. Hasta luego.